Bienvenidos sean todos a este su segundo episodio de la segunda temporada del podcast Dos Voces, un Alma. Beatriz Rodríguez Fernández es pedagoga con máster en psicopedagogía por la Universidad de Sevilla. También es educadora infantil y apasionada por la educación. Ha estado comprometida con la inclusión e intenta desde su experiencia aportar conocimientos para transformar sus comunidades y hacerlas más accesibles para todos. Actualmente forma parte del grupo de investigación I más D más I, en el que participan universidades como la de Andalucía, donde están desarrollando nuevas ideas y herramientas para la mejora de la educación inclusiva. Su enfoque se centra en la participación global e integrar todas las voces afectadas desde los diferentes contextos y además también actualmente está cursando estudios de doctorados dentro del mismo ámbito, con el objetivo de dar visibilidad a la importancia del diálogo y la comunicación en la educación inclusiva. Actualmente también se está especializando en técnicas de diálogo creativas que fomenten la participación y la construcción colectiva para el conocimiento y el aprendizaje dentro del marco del entorno educativo inclusivo. Dentro de su trabajo adopta prácticas innovadoras dentro de los contextos europeos, buscando nuevas formas de promover la participación y colaboración dentro del campo de la educación inclusiva. Su recorrido en los diferentes ámbitos dentro de la educación están ligados directamente a la educación y también a estar dentro de un campo de visión más completa e íntegra relacionado directamente a la pedagogía, a la formación, a la educación de entornos más funcionales, donde se visibiliza la importancia de la familia, la orientación a estos espacios, a los padres y evaluaciones, contextos que también ayudan a la mejora de elaboración de informes psicológicos o psicopedagógicos para abordar las diferentes problemáticas dentro y fuera del aula. ¿Qué es lo que te llevó a dedicarte a la educación y a enfocarte en la inclusión? Yo desde siempre me ha gustado mucho la enseñanza, la educación, partiendo de que desde chiquitita mi juego simbólico, lo que tanto se habla ahora del juego simbólico, ¿no? La teoría del juego simbólico, ser maestra, jugaba a ser maestra. En una puerta que cogía una tiza y jugaba a dar clases, a repartir de manera simbólica, de manera imaginaria, fichas, exámenes, y ese era mi juego. Jugaba todas las tardes a ser maestra. Partiendo desde ahí, desde chiquitita, tenía esa vocación. Pues una vez que terminé mis estudios de bachiller, solicité el acceso a la universidad. Lo primero que solicité fue magisterio y pedagogía. No entré directamente en magisterio, pero sí entré en pedagogía. Me informé que era exactamente eso de la pedagogía, las ramas, las orientaciones que tenía, la salida. Una vez estando estudiando la pedagogía y sabiendo y conociendo todas las salidas profesionales, todos los ámbitos, las áreas en las que podemos trabajar los pedagogos, me decanté por la inclusión, por la atención a la diversidad, a las necesidades educativas, porque es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. El poder orientar, el poder ayudar, el poder prestar esas herramientas que necesitan otras personas para poder ser más partícipes en la sociedad, poder tener un desarrollo global e íntegro y poder ser igual que el resto de la sociedad. Por eso me vinculé desde el principio. Mi trabajo de máster, porque luego hice el máster de psicopedagogía, fue vinculado con la discapacidad auditiva y bueno, siempre he ido relacionando con esa área. ¿Cómo recuerdas ese primer momento en el que sentiste que la pedagogía era tu camino? Porque efectivamente creo que somos puente, el puente para todas las personas que necesitan en algún momento ese vínculo, ese punto de apoyo educativo, laboral, emocional, laboral. Pienso que somos una profesión en la cual no solamente ayudamos, sino que
hay una retroalimentación 100% activa en todo momento. Como tú bien dices, nosotros ayudamos y enseñamos, pero al mismo tiempo estamos aprendiendo. No solamente ayudamos, enseñamos, formamos parte de la enseñanza, de la educación en las primeras etapas de los niños, sino que formamos parte de la vida, del proceso completo de una persona, desde la niñez hasta la vida adulta. ¿Por qué? Porque no solamente estamos presentes en las edades tempranas, sino que en la adolescencia, en la vida adulta, en las empresas, estamos en cualquier ámbito de la vida, en cualquier momento de la vida. Creo que la pedagogía es una profesión muy importante, no solamente a nivel educativo, de hecho está presente en muchos otros ámbitos que se habla muchas veces, ¿no? No solamente de la pedagogía de la educación, se habla muchas veces de muchas otras pedagogías que es necesaria. De tu vida personal han marcado tu forma de ver y ejercer la educación, teniendo en cuenta la transversalidad inclusiva al momento del ejercicio, que es mucho más complejo de lo que imaginamos, ¿no? Porque una cosa es lo que dicta la norma y otra cosa es lo que se ejecuta en el ejercicio. Efectivamente, de hecho, eso he dado el paso después de los años, ¿no? De haber estudiado, porque yo terminé mis estudios de lo que es la carrera de pedagogía y el máster de psicopedagogía los terminé, bueno, lo que es la carrera la terminé en 2013 y lo que es el máster justo el año siguiente. Y luego ahora posteriormente, a 2 años, me decanté por hacer los estudios de doctorado e iniciar esta investigación de la que hablabais en la presentación, ¿no? Porque hay muchas leyes, muchas normativas, se escucha mucho en la tele, se escuchan las políticas, se escucha al gobierno, que todo parece que está muy bien, los discursos políticos en cuanto a los avances en educación, a los avances en inclusión, en las medidas, en las ayudas. Luego también la teoría, ¿no? Si nos vamos a las teorías, a lo que es las narrativas, los textos, los artículos, los avances científicos, está todo muy bien, está todo muy avanzado, pero luego en la práctica no es así. Luego te encuentras la realidad educativa de un cole, de un centro, que no es así. Se encuentran que no tienen recursos, ni materiales, ni de profesionales, y no tienen para atender a esa cantidad de niños y de personas que necesitan esa ayuda. Constantemente nos estamos encontrando con unas lagunas entre esa teoría y esas políticas que aparenta que está todo muy bien y que hay muchos avances cuando realmente no es así. Por eso me he decantado en entrar en esta investigación, en ver qué posibilidades, qué podemos hacer, de qué manera podemos darle la vuelta, cómo podemos reinventar, qué podemos hacer que no se esté haciendo hasta ahora para implicar a todos los agentes, a todas las voces que sean partícipes, que son importantes en estos procesos, que no solamente son los profesores y los alumnos, la familia, que asociaciones, que es que son las personas que trabajan en los ayuntamientos, los organismos públicos, son todas aquellas personas que están directamente relacionados y que son importantes en todos estos procesos, que creo que si los tenemos en cuenta y hacemos una red de apoyo conjunta, estaríamos co-creando un conocimiento y fabricando y elaborando unas herramientas más favorables para dar unas mejoras en lo que es en materia de educación inclusiva. Sé que estás investigando sobre procesos de cómo en la Unión Europea, en Europa en general, no se dan espacios de laboratorios como alternativas de educación. Y quisiera saber cómo has visto esa relación entre las oportunidades que brindan los laboratorios en general en educación de cualquier rama en Latinoamérica con respecto a que en Europa no se han implementado o no se tienen en cuenta como alternativas educativas. Y más ahorita que estamos hablando de que son educaciones disruptivas, transversales, se habla también de pedagogías emergentes, pedagogías innovadoras y desde el punto de vista de que las pedagogías ya no solamente se evidencian en el aula, sino que
a partir de todas las tendencias tecnológicas, se ha convertido las redes sociales como un aula también y que debe ser también una alternativa a minimizar la desescolarización a través de estos espacios diferenciadores, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esa relación de los laboratorios que se han construido para fortalecer la educación y reducir esas brechas, tanto educativas como de deserción escolar, también para incentivar habilidades de comunicación y todas estas herramientas nuevas e innovadoras que también necesitan del apoyo de docentes en estos aspectos y que quizás en Europa no se dé? ¿Cómo has visto toda esa investigación y qué es lo que te ha llamado la atención de esos laboratorios que quizá quisieras implementar dentro de tu mismo campo o abrir tu propio laboratorio o mirar qué oportunidades tienen laboratorios en Europa? Cuéntame. Mira, cuando yo empecé a investigar, a leer artículos y a buscar bibliografía sobre todo este tema, que de hecho sigo buscando y porque claro, esto es un esto no buscas y ya, tienes que seguir indagando, indagando y demás. mm, Vi que efectivamente el tema de los laboratorios estaba muy desarrollado en toda parte de Latinoamérica, pero aquí en España y en Europa pues no lo estaba tanto. Es cierto que aquí en mi zona estaban empezándose a desarrollar un poco. Y de hecho hay algunos desarrollados, pero no quizás tanto en el ámbito educativo. Están quizás orientados más en otros ámbitos, sobre todo en el ámbito empresarial. Algunos están empezando a tener cierta orientación educativa, pero no tienen ese desarrollo y ese recorrido que tenéis vosotros allí en Latinoamérica. Cuando yo empiezo a leer toda esa bibliografía, a empaparme bien de qué tratan, cómo se ponen en marcha y diferentes experiencias, ¿no? Diferentes puestas en práctica. Digo, es que esto precisamente es lo que me casa, ¿no? Es lo que casa directamente con la teoría o con lo que yo estoy intentando poner en práctica, un espacio donde se pongan en común esa serie de voces, experiencias, se lleven a cabo prácticas, experimentos para elaborar herramientas que conlleven a una mejora. Porque claro, si nos ponemos a indagar laboratorio, ¿qué es un laboratorio? Siempre nosotros lo hemos asociado a lo que es un espacio para trabajar, experimentar con la química, la biología, las ciencias naturales, pero si tú te pones a pensar, un laboratorio es un espacio para eso, ¿no? Para trabajar y para experimentar. ¿Por qué no lo podemos trasladar a la educación? Pues precisamente un laboratorio educativo, un laboratorio que nos sirva a nosotros para investigar de manera dialógica sobre la inclusión, que es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es analizar una educación más inclusiva a través de un espacio de diálogo, intercambiando, colaborando entre diferentes colectivos que sean heterogéneos y que donde se constituyan, se formen nuevos instrumentos para la participación educativa y que esa participación y esa construcción de narrativa, las narrativas de diferentes participantes, como he comentado antes, procedentes de profesorado, llevando esas experiencias y sobre todo partiendo, que creo que eso es también importante, partiendo de las necesidades del contexto local. Yo creo que eso es algo importante. Que el laboratorio se haga, que en el contexto donde se forme o se instaure el laboratorio parta de esas necesidades, que partamos de ese sistema o de ese modelo de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, no desde las altas esferas o desde los ejecutivos o de los que mandan, por así decirlo, a los que acatan normas o a los que hacemos lo que nos dicen, no, sino partir de las necesidades, escuchar esas voces, qué es lo que está pasando, con qué barreras nos encontramos, qué facilitadores también nos encontramos para tenerlo en cuenta, qué podemos mejorar. Todo eso, todo ese conjunto de narrativas es lo que creo que es lo que nos puede permitir elaborar nuevos productos, nuevas herramientas para mejorar. Y sobre todo, formando relaciones horizontales, nunca verticales, lo que acabo de decir, nunca de arriba hacia abajo. Aquí todos somos iguales, aquí hay espacios democráticos donde todo el mundo sean iguales, todos participan por igual, espacios colaborativos, participativos, relaciones horizontales. Aquí no hay nadie más que nadie manda más que nadie, aquí estamos para co-crear, co-construir el conocimiento
y para aprender unos del otro, porque creo que un grupo, mientras más variado sea, más heterogéneo sea, más rico es, ¿no? Más multidisciplinario es. Creo que eso sería lo importante y lo valioso. ¿Qué elementos de esa experiencia en Latinoamérica quisiera trasladar al contexto europeo? Bueno, los elementos, creo que sobre todo esas dinámicas de las experiencias que comparten, ¿no? He leído en algunas experiencias, en algunos artículos que sobre todo llevan a cabo, ¿no? En esos laboratorios, en esas experiencias, en esas narrativas, las experiencias vividas de esas familias o de esos colectivos. Yo creo que, vuelvo a reiterarme, creo que es algo, uno de los elementos más importantes sería la voz, las vivencias. Creo que sería para mí uno de los elementos más importantes, las vivencias. Otro de los elementos sería las barreras con las que se cuenten. Creo que poniendo y postulando las barreras que existan, porque no es lo mismo la barrera que a lo mejor puede ver o decir un político o un técnico o un empleado del ayuntamiento, por decirlo así, que una familia o que un profesor. No es lo mismo la visión que tenga el profesor que la familia que el político, no va a ser igual. Por eso esa visión de que concluyan las diferentes voces en un mismo espacio creo que es lo importante. ¿Por qué? Porque al ver las diferentes perspectivas, aquí no se trata de discutir por supuesto, pero en el buen sentido, de llegar a un pensamiento crítico, ¿no? A reflexionar. No se trata de quedar mi palabra por encima de la tuya o lo que yo digo es lo que vale, no, sino que muchas veces la diferencia de perspectiva, la diferencia de visiones es lo que hace que veamos la realidad que nos envuelve, ¿no? En la realidad que nos encontramos. Por eso digo que uno de los elementos sería, por lo menos para mí, las visiones, las perspectivas, las barreras. Una misma barrera puede ser vista de diferentes maneras para dos personas procedentes de ámbitos distintos. ¿Cómo vives la creatividad dentro de tu investigación y dentro de tu práctica pedagógica? Nosotros lo estamos enfocando a través de técnicas dialógicas que inviten a la participación y a la colaboración. En este sentido, estamos también haciendo una indagación de diferentes técnicas, por ejemplo, los círculos de diálogo, el Word Café, la técnica del photobot, la cartografía social, etcétera, entre otros, ¿no? Entonces, técnicas que sean dinámicas, que inviten a la heterogeneidad, a que los grupos puedan moverse, que puedan participar y que sobre todo haya elementos creativos de por medio, bien una foto, un vídeo, o que tengan luego, por ejemplo, la cartografía, que luego finalmente pues hagan un mapa como producto que vayan representando a lo largo de todo el proceso pues eso, ¿no? Los facilitadores que se encuentran, las barreras, los colectivos y que al final pues eso represente un mapa de todo lo que han ido trabajando en las diferentes sesiones, en los diferentes grupos de diálogo y que sea pues como un producto final creativo y que al mismo tiempo invite a la participación y al diálogo. En todo momento las personas del grupo van a tener que estar dialogando, participando, cooperando. Además, el hacer uso de técnicas creativas, o por lo menos lo he pensado, esto lo está enfocado en el área de la educación inclusiva. Pero esto se puede trasladar a otros colectivos, evidentemente. Si nos planteamos, por ejemplo, el tema de las técnicas creativas o de las técnicas de diálogo en un colectivo más desfavorecido o, por ejemplo, en víctimas, ¿no? En mujeres víctimas de maltrato o en niños víctimas de trata, ¿no? Muchas veces cuando hay bloqueo, es decir, cuando una persona tiene un bloqueo por algo, a nivel psíquico, a nivel emocional, hay veces que si usamos alguna técnica, como por ejemplo el dibujo o la música o, o una imagen, invita a esa persona, sirve como puente, canalización para que esa persona pueda vocalizar, ¿no? Fluir, hablar, soltar, ¿no? Lo que tiene. Esto es igual, creo que en nuestros grupos de diálogo, si usamos técnicas creativas, van a ayudar a que puedan participar más, a que sean dinámicos
y a que la colaboración sea mayor. Si pudieras imaginar una escuela del futuro, ¿qué características tendría para ser verdaderamente inclusiva? Para mí, una escuela del futuro, para que fuera verdaderamente inclusiva, tendría que tener muchas cosas. Lo primero sería que todos estarían dentro del aula. No habría niños que salieran fuera del aula. Eso sería lo primero. Si tuviera o necesitase algún niño algún apoyo, ese apoyo estaría dentro del aula. No saldría el niño fuera, ¿vale? Eso sería para mí lo primero. ¿Que tiene que haber 2 profesores dentro del aula? Pues 2 profesores, más el apoyo, con todos los recursos habido por haber, recursos auditivos, visuales, estructurales, es decir, que no haya ninguna barrera ni arquitectónica ni de ningún tipo para que ninguna persona pueda tener ningún tipo de obstáculo para que pueda desarrollar la tarea educativa dentro del aula. Eso para mí sería una escuela del futuro inclusiva. ¿Qué reflexión o mensaje dentro de tu expertise como educadora quisieras dejarle a nuestra audiencia? Que en la co-construcción está el poder de cambiar el conocimiento y la mejora de la educación. Mientras más nos unamos, más variadas sean las voces y más escuchemos a todas las personas con algún tipo de necesidad. Esto ha sido todo por hoy. En Dos Voces, un Alma. Nos vemos en un próximo episodio.